Gloria a Dios, bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos. Este es su programa Recogiendo la Cosecha con su hermana Morena, evangelista de la Iglesia de Dios Pentecostés, que se encuentra en el 801 North Virgil, donde pastorea nuestro hermano pastor Jonathan Salvador, y donde los estaremos esperando con los brazos abiertos. Le damos gracias a nuestro Dios porque Dios es bueno, que nos concede a través de este programa estar con ustedes en sus hogares. Gracias a ustedes que nos abren las puertas de sus hogares, que nos abren las puertas de su corazón para escuchar la palabra del Señor. Muchas gracias por llamarnos y decirnos, ¿verdad?, que este programa es de grande bendición para su vida. Bien, y en esta hermosa tarde, pues yo le voy a suplicar que si tiene Biblia, ¿verdad?, que vaya al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, vamos a estudiar la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 4, y vamos a estudiar la palabra del Señor, donde dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Vamos entonces a orar para darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y por la palabra que ha sido leída. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, Señor, que ha sido derramada en cada corazón, en cada vida, Señor. Padre, yo te suplico que bendiga a cada uno de los hermanos, amigos que ven este programa. Señor, abre sus corazones y su mente, Señor, para que puedan alcanzar salvación, para que puedan alcanzar conocimiento de tu palabra. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo los pongo en tus manos, Señor, suplicándote que tú seas alumbrando nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a entrar a lo que es la enseñanza del versículo 4 del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Y vamos a ver la primera palabra, y es el tema de este mensaje. Bendito Dios, es escogido por Él y para Él. Ese es el tema, ¿verdad?, de este mensaje de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dice el tema: escogidos por Él y para Él. Bien, entonces vamos a ver, como ya leímos la Biblia, ya oramos, ahora vamos a ver, ¿verdad?, a traer la enseñanza de la palabra de Dios en este versículo que hemos agarrado como base del mensaje de esta hermosa tarde. Dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él. Una palabra que encontramos: según nos escogió en Él. Fíjese esto: Dios es quien escoge, es Dios el que elige, es Dios el que te atrae hacia Cristo. Bendito sea el Señor. Fíjese qué bendición más linda. Dice que es el Dios que escoge y elige de su plena voluntad para que usted venga al conocimiento de Jesucristo. Es Dios quien lo escogió a usted entre tanta gente que hay en el mundo, entre millones de millones. Dios lo eligió a usted. Dios me ha elegido a mí. ¿Para qué? Para que viniera el conocimiento de Dios. Qué lindo es cuando, yo me imagino, cuando yo no sé si usted, ¿verdad?, en su país, antes iba a cortar café, ¿verdad? Y ahí cuando usted corta café, pues ahí se viene el café amarillo, el café verde y el rojo, que es el que usted tiene que cortar. Pero cuando ya usted termina de cortar, se va ¿a qué? A escoger el café. Ahí va a ir sacando el amarillo y el verde y lo echa aparte, ¿verdad? Y el rojo lo pone aparte. Entonces usted tiene que tener un especial cuidado en escoger aquel café. Y así es Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió en Él. Él nos escogió a nosotros porque nos vio. Y yo digo, para que Dios me escogiera, tuvo que verme, tuvo que pensar en mí, tuvo que mirarme en el lugar donde yo andaba. Pero no me escogió porque yo fuera buena. No me escogió porque yo fuera una persona de que verdaderamente valiera la pena para que Él me escogiera. No. Más adelante vamos a ver por qué el Señor nos escogió. Pero la Biblia dice que Él nos escogió y nos escogió por Él y para
para Él. ¿Para quién es Él? Para Jesucristo. Fíjense lo que dice en el libro, dice la palabra de Dios aquí en el libro de Jeremías. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me distes, tuyos eran, y me lo distes, y han guardado tu palabra. Jesús le dice a Jehová Dios, le dice que a Dios le pertenece, o sea, Dios nos escogió y éramos para Él. Pero aquí en el versículo que hemos leído dice: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me distes, tuyos eran, y me los has dado a mí. Mire qué precioso. Por eso se da cuenta que el versículo decía que Dios nos escogió y nos escogió para Él, para Jesucristo. Ahora vemos en el versículo de San Juan que dice Jesús. Dijo Jesús: tuyos son los hombres que has escogido, pero a ti te ha placido entregármelos a mí. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios de entregarle a los hombres a Jesucristo? Era, amados hermanos, porque sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Solamente a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos llegar a ser salvos. Por eso la palabra del Señor dice: y yo les he dado tu palabra. Jesús dijo, amados hermanos, que todo el que ama a Jesucristo, que ama a Dios, tiene que guardar la palabra en su corazón. Porque de nada me sirve que yo diga o que digan o que usted pueda decir: yo soy un hijo de Dios, pero no guarda la palabra en el corazón. No sea que no practica la palabra, porque el guardarlo no es que yo lo guarde debajo de un cajón, no, sino que tengo que ponerla en práctica. Entonces, por eso la palabra del Señor le dijo a Jesús: tuyos eran y tú me los has dado a mí. Y como tú me los diste a mí, yo les he dado la palabra, tu palabra, y la han aguardado en sus corazones. Qué precioso, amados hermanos, porque Dios nos escogió. A veces siempre digo yo esto: a mí me escogió Dios entre medio de los canastos del mercado. Dios había puesto sus ojos delante de mí y me vio en el lugar donde yo estaba y me ha escogido, amados hermanos, para alabanza de su nombre, para que dé a conocer la palabra de Dios, para que dé a conocer el poder de Dios a través de su palabra, a través de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y eso nos enseña la palabra del Señor. Sigue diciendo el versículo 4: antes de la fundación del mundo, ya usted era escogida por Dios. ¿Cómo es eso? Me va a decir usted, si yo ni aún había nacido. Sí, pero ya estaba en la mente de Dios. Ya usted estaba en los pensamientos de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: antes que el mundo fuera, ya Dios me había elegido. Ya Dios me había destinado, me había puesto, que me iba a sacar del mundo, que me iba a sacar del pecado, que me iba a sacar de las tinieblas y me iba a traer a su luz admirable. Mire qué precioso. Entonces, por eso dice la palabra del Señor: antes de la fundación del mundo, ya Dios la tenía en su mente. Ya Dios lo tenía en su corazón de que usted iba a venir al conocimiento de la palabra del Señor. Mire lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra de Dios: antes que te formaras en el vientre te conocí. ¿Se da cuenta usted? Antes que usted naciera, antes que los padres se pusieran en su mente de que tal vez ni habían pensado en casarse, pero ya estaba en el plan de Dios que usted se iba a casar y que iba a tener hijos, y esos hijos estaban ya en la mente de Dios. Por eso dice que antes de la fundación del mundo ya Dios te había elegido, ya Dios te había escogido para venir a ese encuentro glorioso con Dios, para venir al conocimiento pleno del poder de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: antes que te formaras en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, yo ya te había santificado. Dos cosas bien importantes. Antes que yo ya naciera, ya Dios sabía lo que yo iba a hacer. Ya Dios sabía para cuál era el propósito de que Él me iba a llamar. A veces yo me pregunto, hermanos, y me
y creo que tal vez muchos de los predicadores, pastores, que reconocemos el pecado en el que andábamos y le hemos dado la espalda, nos llega este pensamiento en nuestro corazón. Porque a mí viene a mi corazón y me pregunto, ¿por qué mi Dios, que me conocía antes de que mi madre me diera luz, antes que yo fuera engendrada, ya Dios me conocía? Entonces yo me pregunto, ¿por qué mi Dios permitió de que yo me desviara tanto? ¿Por qué Dios permitió que yo me devanara en la suciedad? ¿Para qué Dios permitió de que yo anduviera en las oscuridades si Dios tenía un plan conmigo? Dios tenía un propósito en la vida mía para la cual iba a formar, iba a forjar a esta morena que ustedes están viendo aquí. Porque lo que usted ve aquí no era lo que yo era antes. No, hermano, no. Por eso yo le puedo decir con toda seguridad, yo soy testiga del poder de Dios. Porque Dios obró en mi mente, en mi corazón y en mi vida. Entonces, y me llega esa pregunta a mi corazón, pero también viene la respuesta de Dios a mi corazón. Un día una mujer entró a la casa de un fariseo y Jesús estaba ahí sentado a la mesa de la casa del fariseo. Y dice que aquella mujer entró y cuando entró se quedó postrada a los pies del maestro. Y enjuagaba sus pies con sus lágrimas. Y con su cabello secaba los pies del maestro. Pero aquellas personas que no conocían, que criticaban a Jesús, ¿verdad? Porque imagínense, a Jesús lo criticaban, ¿cuántos no me critican a mí, verdad? Entonces, dice que aquellos hombres criticaban a Jesús y decían en su mente, si supiera quién le está tocando los pies, no se dejaría porque es una mujer pecadora. Mire, es tremendo, ¿verdad? Pero Jesús no hace excepción de personas, hermano. Nosotros como seres humanos se nos olvida que nosotros hemos sido pecadores también. Y hacemos excepción de personas. Y miramos a la persona por un ladito, o con ella no porque mire, ella pecó. No, con este no porque es muy pecador, este ha matado. Y lo hacemos de menos, pero Jesús no fue así. Y Jesús conoció los pensamientos de aquel fariseo. Y Jesús le hizo saber a él que el amor que aquella mujer le tenía era mayor que el fariseo le tenía. El fariseo es una persona que conocía la palabra de Dios. Entonces el Señor le dice, ¿quién ama más?